¿Se equivocaron los analistas del petróleo? En marzo de 2026, uno de los analistas de petróleo más respetados del mundo predijo $200 el barril. No era un influencer, era el economista jefe de commodities de Scotiabank, con décadas de experiencia cubriendo mercados energéticos. Estudió los datos, aplicó los modelos y llegó a una conclusión que parecía inevitable. Si el estrecho de Hormuz se cerraba durante meses, el precio del petróleo tenía que dispararse a niveles nunca vistos. Llevamos meses, 4 meses, con la mayor disrupción de suministro de petróleo en la historia del mercado. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural del mundo, lleva meses parcialmente cerrado. Y el Brent está a $74. No 200, 74. ¿Se equivocaron los analistas? La respuesta corta es que sí. Pero la respuesta larga es que algo ocurrió que nadie tenía en sus modelos y que era imprevisible. Entender ese algo es entender no solo el mercado del petróleo de hoy, sino la dirección del sistema financiero global para los próximos 10 años. Y esta tampoco es una descripción correcta porque realmente lo único que ha ocurrido es que está avanzando más lentamente de lo que nos pensamos, pero los eventos están avanzando en una línea que parece que está muy marcada. Porque al final de este vídeo voy a contarte algo que los analistas de petróleo no están contando todavía: la sincronización entre lo que está ocurriendo en Hormuz y lo que está ocurriendo en Wall Street con la DTCC, que no es coincidencia: el cambio del sistema financiero. Para entender por qué el precio no ha subido como debería, primero hay que entender la magnitud real de la disrupción. O debería decir, por qué no ha subido tanto como debería por ahora. El estrecho de Hormuz transporta aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Es el punto de tránsito más crítico del planeta a nivel energético. Cuando se cierra, el mercado debería reaccionar de forma violenta. Siempre lo ha hecho. En la crisis del petróleo del 73, un embargo de apenas de 5 meses cuadruplicó el precio. En 1990, la invasión de Kuwait mandó el precio un 60% arriba en semanas. 4 meses de disrupción parcial en Hormuz, y el Brent está casi donde estaba antes de que empezara la crisis. El mercado de futuros llegó a estar en contango, lo que en el lenguaje técnico del mercado de petróleo significa que había exceso de oferta en el mercado, a pesar de la mayor disrupción de la historia. Es como que el precio del agua baje durante una sequía. No tiene sentido. Pero si terminas de ver este vídeo, entenderás por qué y por qué también la subida de precio es inevitable. ¿Cómo es posible estar en superávit de oferta en mitad de la mayor disrupción de suministro de la historia del petróleo? La respuesta tiene un nombre y se llama China. Los datos son concretos. Antes de la crisis, el petróleo Brent estaba amenazando con caer a los $60 por las mismas razones que siempre: OPEC deshaciendo recortes, demasiada oferta nueva entrando al mercado, y la guerra de Irán llegó como un shock que debería haber mandado el precio en dirección opuesta. Y durante semanas el precio prácticamente no se movió. Vimos picos, pero luego volvía a bajar. Lo que pasó detrás de esta aparente calma es la historia más importante del mercado energético en décadas. China redujo sus importaciones de crudo en 5 millones de barriles diarios entre febrero y junio de 2026. Eso es el 40 y pico por ciento de sus importaciones previas a la crisis. El refino en China cayó 3 millones de barriles diarios, la mayor contracción en actividad refinera desde el COVID en el año 2022. Para dimensionar lo que esto significa, el famoso recorte de producción coordinado de OPEC, más en 2023 y 2024, el que tenía al mercado en tensión durante meses, fue de 5 millones de barriles diarios. China sola hizo en semanas el equivalente al mayor recorte coordinado de la historia de OPEC, sin anunciarlo, sin coordinación internacional, y de forma que nadie vio venir hasta que llegaron los datos. El volumen acumulado durante los 4 meses de crisis, China ha absorbido el equivalente a 440 millones de barriles que no llegaron al mercado global, más que todas las reservas estratégicas del mundo occidental combinadas liberadas durante la crisis del año 2022 en Ucrania. El analista del cual yo sacaba la información, que predijo $200, fue honesto. Lo que fue su error fue China, no el modelo, no los datos de Hormuz. China. Y eso tiene implicaciones enormes porque significa que China tiene una capacidad de influencia sobre el mercado petrolero que nadie había cuantificado. Lo que hizo China fue técnicamente extraordinario y todavía no sabemos con certeza cómo lo hizo. Si drenando reservas estratégicas de crudo y productos, si sustituyendo inputs petroquímicos por carbón, algo que solo China puede hacer a escala, o alguna combinación de ambas, los datos chinos no son públicos con suficiente granularidad para saberlo con certeza. Así que vamos a explicar las teorías que este analista Rory Johnston considera que han sido el causante de este movimiento de China. El primero es el altruismo estratégico. Absorbió el shock energético para salvar a Europa. Esta es la explicación más optimista. China absorbió el shock energético para salvar a Europa y al este de Asia, que son sus nuevos mercados exportadores tras el desacoplamiento de Estados Unidos. Si Europa y Japón se hubieran hundido económicamente por la crisis energética, habrían sido mercados muertos para las exportaciones chinas. China actuó por interés propio disfrazado de altruismo regional. ¿Cuál es el problema con esta teoría? Si China hubiera querido presentarse como el salvador regional frente al abandono americano, habría anunciado lo que estaba haciendo:
pero no lo hizo. El silencio de Pekín es inconsistente con una maniobra de relaciones públicas geopolíticas. Vamos con la teoría número 2, un acuerdo con Washington. Esta es la más especulativa. Durante la visita de Trump a Pekín se habría alcanzado un acuerdo no anunciado. China gestiona el suministro de petróleo para que la guerra de Irán no se convierta en una crisis energética global. A cambio, Estados Unidos retira progresivamente su paraguas de seguridad de Asia, entregando a Pekín influencia dominante sobre Taiwán y el Pacífico Occidental. La retirada de equipamiento militar americano de Asia hacia el Mediterráneo Oriente, que sí que es verificable, alimenta esta teoría, con lo cual tiene sentido. Y la tercera teoría es el ensayo general para Taiwán. Esta es sin duda la más inquietante. China lleva años preparando su seguridad energética para un conflicto futuro por Taiwán. Construyó reservas estratégicas, desarrolló industria de vehículos eléctricos por razones de seguridad nacional, no medioambientales, y diversificó inputs petroquímicos hacia el carbón. La crisis de Hormuz fue el experimento perfecto. 10% de la oferta global desaparecido de repente. Si esto fue un ensayo, les ha salido espectacularmente bien. Han demostrado que pueden absorber 500 millones de barriles de disrupciones sin colapso económico visible. Ninguna de las tres teorías es confirmable a día de hoy con datos públicos actuales, pero ninguna de las tres es tranquilizadora ni descartable. Pero el problema es otro. El precio del crudo a $74 da una imagen engañosa de la situación real de los mercados energéticos, porque lo que tú y yo consumimos no es crudo, consumimos gasolina, gasoil, queroseno, y para transformar el crudo en esos productos hacen falta refinerías. El crack spread del gasoil en Estados Unidos, que es la diferencia entre el precio del gasoil y el precio del crudo, está en $76 por barril. Eso significa que el gasoil vale prácticamente el doble que el crudo del que está hecho. La gasolina vale $50 por barril más que el crudo. Son los máximos históricos ajustados estacionalmente. Es decir, puedes tener el mercado del crudo relativamente tranquilo y el mercado de productos refinados en crisis simultáneamente. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y la causa de esto es Rusia. Los drones ucranianos han dejado fuera de servicio al 66% de la capacidad de refino de Rusia. Rusia era uno de los mayores exportadores de gasoil y queroseno. Ha prohibido sus exportaciones de gasolina, queroseno y gasoil. Y está comprando gasolina a India y queroseno a Japón. Dos países importadores netos de energía, y el mundo básicamente está al revés. Esta semana, mientras grabo este vídeo, el estrecho de Hormuz volvió a estar en primera página. El 7 de julio, los guardias de la revolución iraní atacaron un carguero de gas natural licuado qatarí y un buque tanquero saudí en la zona del estrecho. El Brent subió un 3%. Después de mercado, cuando Estados Unidos revocó la licencia para que Irán vendiera petróleo, el Brent subió otro 5,5% adicional. La situación en Hormuz es la siguiente. Irán firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos el mes pasado para terminar la guerra, pero ese memorando tiene una contradicción estructural. Irán quería que los barcos transitaran por su ruta norte, registrándose con la autoridad del Golfo Pérsico que ellos controlan, esencialmente cobrando peaje. La mayoría de los barcos siguieron usando la ruta sur por aguas omaníes para evitar ese control. Es decir, Irán puede tomar la reserva, pero no puede sostenerla. La diferencia entre cerrar el estrecho de golpe y mantener un control sobre el flujo de barcos a largo plazo es enorme. Y ahí está atascada la situación. El ciclo que estamos viendo es el siguiente. Los barcos intentan pasar por la ruta sur, Irán los ataca para forzarlos a usar la ruta norte, Estados Unidos responde con ataques sobre infraestructura iraní y se produce una tregua. Los barcos vuelven a intentar la ruta sur. Irán ataca de nuevo y se repite la historia de nuevo. Este ciclo continúa, los buffers que amortiguaron las primeras crisis ya no están disponibles. Los inventarios están en mínimos estacionales de décadas. Así que ahora vamos a analizar los escenarios que vienen. El primero es la normalización de Hormuz. Si el flujo de Hormuz se normaliza en los próximos meses, el mercado se enfrenta exactamente al mismo problema que tenía antes de que empezara la guerra. Demasiada oferta. OPEC está deshaciendo recortes. Emiratos Árabes Unidos ha salido de OPEC e Irak quiere producir más. Société Générale ya recortó su previsión de precio del Brent a $75 para el cuarto trimestre del 2026 y $73 a mediados de 2027. El escenario es un superávit progresivo con precios a la baja. Esto no es del todo cierto, porque ahora vamos a escuchar a otros analistas. El escenario B, el que creo que sí que va a ocurrir, que es una nueva disrupción en Hormuz. Si Hormuz vuelve a cerrarse de forma más severa, que tiene toda la pinta, la situación es radicalmente diferente a la de marzo. Y repito, para que se deshaga el carry trade, el daño ya está hecho. Aquí simplemente estoy analizando qué va a ocurrir con el precio del petróleo en distintos escenarios. Los inventarios que absorbieron la primera crisis ya están consumidos. China tiene 500 millones de barriles menos en reservas que en febrero. No hay buffers. El analista mantiene ese mismo criterio. En este escenario, 150 o $200 el barril no es una predicción alarmista, es una realidad. Y si juntas estos análisis de Rory Johnston con otros criterios, con otras conclusiones que te voy a traer a continuación, es muy fácil llegar a ciertas conclusiones. El petróleo a $200 es el precio que el mercado necesita para destruir suficiente demanda y equilibrarse. Y aquí traigo una reflexión que me parece interesante. La probabilidad de que Hormuz vuelva a cerrarse en cualquier año futuro pasó del menos del 1%, es decir, nunca había ocurrido en la historia,
ni durante la guerra de Irak-Irán, a entre el 10 y el 20% de forma permanente. Las probabilidades de que ahora Hormuz permanezca cerrado para siempre han aumentado a un 20%. Antes era un 1, ahora un 20. Ese cambio en la distribución de probabilidades reescribe la valoración del riesgo geopolítico en el petróleo para siempre. Y ahora quiero que, después de estas conclusiones de Rory Johnston, contrastemos su punto de vista, lo que él cree que va a ocurrir, es decir, un posible escenario A donde se reabre, cosa que no creo que vaya a ocurrir, y un escenario B donde se cierra de forma permanente, que creo que es lo que realmente va a ocurrir. Que crucemos esos datos con, de nuevo, este analista que he traído múltiples veces al canal, un ex coronel del ejército de los Estados Unidos, McGregor, que dice lo siguiente. And I won't go into detail about their area of business, but it's an important one. And I said, okay, you ambushed me. I'll give you, the best shot I can for about 15, 20 minutes and then answer questions. I said, okay. So I started off by saying, first and foremost, energy, metals, minerals, fertilizer, and food are the businesses to be in now. Nothing else. That's where you put your money. Energy, metals, minerals, fertilizer, and food. And everybody's saying, wow, what about AI? I said, AI is a bubble. They said, what about SpaceX? SpaceX is a bubble. Let me say once again, you want to be in energy, metals, minerals, fertilizer, and food. And they said, well, what about this new agreement? Is this going to change everything? And is energy going to return to normal? I said, energy disruption always detonates financial markets. Después de este primer clip, vamos a ver 3 en total, estoy de acuerdo con su análisis. Estamos atravesando una burbuja con la IA y una burbuja con los activos digitales, aunque él no lo nombra. Ambas burbujas tienen que reventar. Las tecnologías son revolucionarias, tanto la IA como los activos digitales. Internet también fue revolucionario, pero nadie evitó esa burbuja que vivimos con las .com. El proceso de pasar una burbuja es un proceso necesario, saludable, para que se generen y se creen nuevas tecnologías, nuevas innovaciones. O al menos esta ha sido la tónica hasta ahora. Igual, en la economía postcapitalista, donde la IA toma el control, la IA sea capaz de generar crecimiento e innovación sin necesidad de generar burbujas como hace el ser humano a lo largo de la historia. Así que, según el coronel, una vez pasemos esa burbuja con la IA y con los activos digitales y quede la utilidad, pasaremos a otra fase. Vamos con el segundo vídeo. Well, I said short term, you've got to be prepared for the price of oil to go back up again. Remember, we had this, the last couple of days, we've had this sort of drop in oil prices. And I said, that price is now going to go up. Because people are going to say, my God, the Strait of Hormuz is not really open yet. The Strait of Hormuz is still at risk. We all can't get the energy we need. And they're right. They're going to find that out. So it's going to go back up again. Will it ever come down? Well, it's going to take some time because, first of all, you're going to extract all the oil that you can, and you're going to put that oil into your strategic reserves. We will do that. The Japanese will do that. The Chinese will do that. Everybody will do that in the advanced world. And in the developing world, especially the global south, where there were no reserves, they're going to build reserves. So the demand for oil, the demand for liquid natural gas, the demand for all the energy that can be created is going to dramatically outstrip the supply. And as long as there is more demand than supply, the price of those things is going to go up. And somebody said, well, what else? I said, well, we talked about coal. The Indians, the Japanese, the Chinese are all going to run their plants on coal. If you're in coal, you're very smart and you want to deliver as much of it as you possibly can because the world needs it. And a lot of that coal will be liquefied. Some of it will be thrown straight into the furnace and burned to power plants, but a lot of it will be liquefied. I said, in addition to that, nuclear power is going to be on the agenda. And the states which have maintained their nuclear power stations are very fortunate. The French have done that. The Germans are very stupid. Así que de nuevo, después de ver este segundo vídeo, los analistas coinciden. El precio del petróleo tiene que subir. Es inevitable, ya ha ocurrido, cosa que refleja que teníamos razón, no porque yo tuviese razón, sino porque sigo a estos analistas. Y esta crisis no ha terminado. Los efectos llegan tarde. Las consecuencias llegarán tarde o temprano.
y la crisis de liquidez se materializará. Lo que no preveíamos es que pudiesen estirar el chicle tanto bajando los precios con esta situación excepcional de China inundando o oxigenando el mercado con esta estrategia. En lo que sí que nos equivocábamos es en la velocidad de la transición. No ha ocurrido a la velocidad que yo creía que iba a ocurrir, pero es evidente que ya estamos inmersos en la transición. Es evidente que el proceso está en marcha. Vamos con el tercer clip. And, what are you going to do? You're stuck. You have to go back to whatever you can find in the meantime. But in the meantime, what you have is all you're going to get because it takes time and capital to build refineries. Takes time and capital to drill, takes time and capital to mine. These things are all going to be at a premium, which brings me back to my opening statement, which I think I'm going to start a song or something. Energy, metals, minerals, fertilizer, and food are the businesses to be in. Just repeat that over and over and over and over again, because people need to get it. They need to understand it. Everything else is a fugazi, as was mentioned in that movie, Wolf of Wall Street. Everything else is fugazi, but energy, metals, minerals, fertilizer, and food, that's where you want to be. Después de haber visto este tercer clip, estamos de acuerdo que reabrir todo no va a ser fácil, porque el problema ya no es solamente el tiempo que tardas en hacer que el petróleo llegue, sino que las refinerías están dañadas. Tardas en volver a producir, en refinar todo ese petróleo. Y eso suponiendo que se reabra. Y no hay una palabra que mejor describa esta situación. Fugazi. Muy apropiado para la burbuja de la IA que estamos viviendo ahora mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con XRP y con el mercado de utilidad? Pues absolutamente todo. Voy a contarte algo que los analistas de petróleo y los analistas de activos digitales no están conectando porque viven en silos aislados. El petrodólar nació en 1973, pero para que naciera el petrodólar, primero tuvo que existir el eurodólar. El eurodólar fue el sistema de liquidación privado en dólares que los bancos construyeron silenciosamente en los años 50. Cuando ese sistema ya era suficientemente profundo y líquido, el petróleo se montó sobre él como capa de uso. Primero la infraestructura privada y después la aplicación institucional. En julio de 2026, mientras el estrecho de Hormuz está bajo ataque y el sistema del petrodólar muestra sus primeras grietas estructurales, la DTCC anuncia que inicia sus primeras operaciones de producción de tokenización a escala en blockchain. Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, Ripple, más de 50 instituciones, y en julio de 2026, este mismo mes, lanzan las pruebas. En octubre de 2026 lanzan de forma operativa este nuevo ecosistema. La DTCC es la infraestructura de liquidación del sistema financiero americano. Procesa 4.74 billones de dólares al año. Cuando la DTCC tokeniza mercados, no está explorando blockchain, está creando el equivalente digital del eurodólar. La infraestructura privada de liquidación sobre la que después puede montarse una capa de uso global. Un sistema nuevo. Cuando Estados Unidos con el dólar desbancó a Reino Unido y el pound, no compitió contra el dólar, sino que lo que hizo fue crear nuevos mercados donde esos nuevos rieles no estaban dominados por el pound. Se está repitiendo exactamente lo mismo, pero con la TTCC. El eurodólar fue la infraestructura que hizo posible el petrodólar. La tokenización de la TTCC va a ser la infraestructura que haga posible el petrocripto. Esto no es una predicción de precio, es un mapa de arquitectura. Es historia. El petrodólar necesitó primero un mercado de eurodólares profundo y líquido. El petrocripto necesitará primero un mercado de activos digitales institucionales profundo y líquido. Y ese mercado se está construyendo ahora en tiempo real, tras ver este vídeo, de forma simultánea. Mientras Hormuz arde y el sistema del petrodólar muestra sus primeras grietas en 50 años. Eso no es casualidad, es un diseño estratégico. La sincronización entre el comienzo del mercado de utilidad de activos digitales institucionales y el fin del ciclo del petrodólar no es una coincidencia, repito, es el cambio de sistema. Y está ocurriendo delante de todos, en público, en tiempo real, pero solo se ve si estás mirando los dos sistemas al mismo tiempo. Y eso es lo que hago en este canal. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era post-capitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral, y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores minoristas como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.